Estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por ayudar a la iglesia en el mes que vamos a dar inicio. Estoy con dos hermanos con los que vamos a compartir los mensajes del mes de octubre que tenemos por delante, con un título que me parece muy importante, o solo en estos días mismos me da cuenta cuán importante es. El título que vamos a estudiar se llama Creer es también pensar. Ese es el tema para todo el mes, y que tengo la oportunidad entonces de conversar muy brevemente con ustedes y preguntarles un poquito, ¿verdad?, qué les provoca, qué les llama la atención, o por qué creen que deberíamos estudiar este tema. Tal vez déjenme empezar con una pregunta directa a cada uno. Tal vez para Drake, cuando tú estás en la universidad y la gente se da cuenta que tú eres cristiano, ¿se da la gente da cuenta que tú eres cristiano? No. Sí, bueno, no es como que uno anda con el rótulo puesto, ¿verdad? Sí, yo camino con un rótulo que dice soy cristiano. Pero cuando de pronto un profesor o un compañero se da cuenta, ¿qué cosas inmediatamente ellos asumen acerca de usted? Creo que inmediatamente uno se vuelve como un punto negro en medio de todo lo blanco, ¿verdad? Entonces es como, ese es diferente, ¿verdad? Tiene algo diferente. Y sobre todo, muchas de mis controversias es incluso en cómo ponemos en práctica mi carrera, ¿verdad? Entonces muchos de mis profesores es como, usted tiene que aprender a separar que la ciencia y la religión no pueden ir de la mano, que es de este lado, que no es del otro. Y yo, bueno, y si me toca trabajar en un colegio cristiano, por ejemplo, ¿cómo hago? ¿Verdad? Y tengo que implementar ambas, ¿verdad? Entonces es como esa lucha constante de demostrarles que un cristiano sí puede introducirse en esos mundos de las ciencias, del trabajo con las personas y hacerle de manera eficiente, ¿verdad? Y que esas dos líneas, tanto la religión como la ciencia, pueden caminar juntas de la mano, incluso pueden dar buenos resultados si caminan juntas. Claro. Pocas veces también me ha pasado a mí también esas anécdotas vacilones, y agradezco a Dios por 2 que 3 momentos donde en la universidad también algún profesor ha dicho, bueno, qué interesante, qué bonito, ¿verdad?, ver un cristiano con el que se puede ver a ese nivel de profundidad. Don Daniel, que también nos va a acompañar en este mes, yo recuerdo, él tenía una anécdota. Una vez lo habían invitado a explicar en televisión uno de estos asuntos, no me acuerdo si era un cometa o una lluvia de estrellas, alguna de esas cuestiones, ¿verdad? Y él estaba simplemente explicando lo que iba a ocurrir, qué es todo. Y entonces abrieron el programa para que la gente llamara a hacer preguntas. Y uno de los primeros que llama empieza, pero es que nada de eso importa, porque lo importante es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, y todo eso que usted está hablando es importante, y eso. Y mi papá nada más se quedó escuchándose y le dijo, esos son los mis salmos preferidos, ¿verdad? Y entonces lo desarmó porque él no esperaba esa respuesta, ¿verdad? Él asume que porque mi papá está ahí explicando cuestiones de estrellas y astronomía, no es posible que él sea creyente, ¿verdad? Entonces, esas presuposiciones que a veces la gente tiene y que a veces hay que enfrentarse a ellas. Quizás, Henry, más bien tú ves este tema de una manera diferente, y me encantaría si nos puedes compartir un poco, porque tú siempre has sido una persona que te encanta la lectura, que estudiaste mucho, que la lectura es algo que te apasiona y que entras mucho, y lees de toda clase de cosas, ¿verdad? Y de pronto ahora, aunque vienes de una familia con una tradición de fe, hace unos años para acá, ¿verdad?, descubres, bueno, un mundo de lectura, de cómo combinar tu fe con tu hábito de lectura seria y buena, ¿verdad? Y me encantaría entender cómo esas dos cosas se juntaron para ti. Sí, bueno, me parece que el tema es súper importante porque a veces la gente tiende a separar, ¿verdad? Tiende a separar la parte religiosa con la parte no solamente ciencia, sino también de los demás conocimientos, ¿verdad? Como la filosofía, la historia, ¿verdad? Y yo creo que más bien en mi caso eso es lo que hace clic, ¿verdad? Ahí es donde ya yo me encamino mejor sobre la religión, me encamino mejor en el cristianismo y entiendo mejor porque antes, al separarlo, uno tiene muchas dudas, pero es que la ciencia dice esto, la filosofía dice lo otro. A veces se tiende, sobre todo en literatura, a pensar esto es mucho ficción, esto es mitología, eso no es real, como usted cree cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y más bien con esas dudas, cuando uno viene y las escudriña un poquito y las estudia, más bien se da cuenta de un montón de cosas más, ¿verdad? Y eso esclarece tal vez las dudas, y ahí es donde más bien a mí me parece que es súper importante, porque ahí, bueno, Robert, que estuvo
el discipulado que fue bastante, tal vez el mío fue bastante particular, porque más bien entramos con eso, ¿verdad? Con dudas existenciales, con qué pasa con la religión y qué pasa con estos que dicen esta otra cosa. Y más bien en esas charlas, más bien me doy cuenta que eso es lo que me ayudó, ¿verdad? A entenderlo mejor, ¿verdad? A entender que no es separado, sino que más bien eso unido era mucho mejor, ¿verdad? Y es una manera de entenderlo mejor. Igual, es lo que decía Drake, nosotros no somos seres como que nos dividimos, ¿verdad? Entonces en el trabajo ya no soy cristiano o ya no creo esto y entonces tengo que adaptarme, ¿no? Soy una sola persona, soy integral, ¿verdad? Y tengo que tener como todo ese bagaje también para poder sobrellevarlo, ¿verdad? Para poder entenderlo. Entonces, a pesar de que tengo sí, una familia en donde tal vez desde chiquitito, ¿verdad? Yo tenía esa parte espiritual ahí, pero no se había tal vez, vamos a ver, no la había explotado hasta que no lo uní con la otra parte de estudio mío, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me hizo el clic. Sí, y que poder integrar de una manera sana lo racional y lo espiritual es más bien una bendición en la vida. Entonces, muy brevemente, para que los hermanos se sientan motivados, ¿cómo motivarías a los hermanos a que ojalá nos acompañen este mes? Bueno, yo les diría que hay que complementarlos, ¿verdad? Que nos dicen o la fe o la razón, pero más bien hay que complementar ambos. Creo que más bien la razón es lo que nos motiva a hacer crecer nuestra fe, ¿verdad? Entonces, hay que como todo, hay que estudiar de todo, estudiar desde la filosofía, desde la historia, desde las ciencias, examinarlo todo y retener lo bueno. Es lo que nos toca hacer, más bien. Excelente. Sí, en mi caso yo diría quitémonos el miedo, ¿verdad? Quitémonos el miedo a hablar de esos temas, ¿verdad? Temas que a veces son tabú, a veces que tendemos a separar, o tal vez, no sé si es la palabra satanizar, ¿verdad? Como, no, eso no se mezcla con mis creencias. No, quitémonos el miedo y conversemos y podemos, yo creo que aprender y tener una buena enseñanza. Sí, y si vamos a decir no se mezcla, que sepamos decir por qué no se mezcla, con buenas razones y buenos argumentos, porque se vale decir que esto no tiene nada que ver con la fe cristiana ni es compatible, pero no simplemente porque nunca me senté siquiera a escuchar o a leer, ¿verdad? Sino porque empleo todas esas facultades mentales que el Señor nos ha dado como una bendición, ¿verdad? También, de verdad, dice Pablo en Corintios que nos ha dado la mente de Cristo, y la idea es esa, que pensemos como Cristo lo haría. Hablando de eso, y tal vez para cerrar este tiempo, vamos a guiarnos a través de un libro de un autor cristiano con ese mismo título, Creer es también pensar, de John Stott. Quise más bien, para cerrar este momentito que hemos compartido con ustedes, usar otra cita de John Stott de un libro grueso, grande, uno de los trabajos más grandes que hace John Stott, pero que en el puro inicio, hablando acerca de problemas difíciles que él escribe en este libro, él dice: he perseverado por completar este trabajo, no porque sea una pieza profesionalmente pulida, sino el trabajo poco experto de un cristiano ordinario que está luchando por pensar como un cristiano. Y yo espero que esa sea nuestra motivación para todo lo que hagamos, ¿verdad? No se trata de ser expertos en absolutamente todo, se trata de cristianos ordinarios que están luchando por pensar como piensa un cristiano en medio del mundo que le toca vivir, la sociedad y la cultura. Gracias a todos por su esfuerzo este mes y espero que sea de mucho provecho para ustedes primeramente y también para los hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, nos vemos.